¿Cómo es posible que si la mayoría de diputados se oponía a la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, finalmente el Congreso haya convalidado el decreto ley que establece el uso de mascarillas en exteriores? Pues porque somos una democracia de pandereta. Veámoslo. La teoría democrática nos dice que los ciudadanos al votar escogen a sus representantes y luego esos representantes, al reunirse en el Congreso y votar en el Congreso, consiguen expresar algo así como la voluntad general del pueblo. Esta teoría democrática, incluso en su versión más idealizada, tiene muchísimos problemas, pero a los efectos de este vídeo vamos a considerar que es cierta. Es decir, que es posible traducir los votos descentralizados de millones de personas, en última instancia, en una ley que gobierne a todos esos votantes y que sea la sublimación de la voluntad de todos esos votantes. Pues bien, aun cuando fuera posible en teoría lograr esto, que ya os digo que no lo es, en el caso de España tendríamos una democracia absolutamente de pandereta. Y el último ejemplo de este panderetismo lo vivimos ayer en el Congreso cuando se convalidó el Real Decreto Ley que establece el uso obligatorio de mascarillas en exteriores. Pongámonos en antecedentes. El pasado 23 de diciembre el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley 30/2021 que restablece el uso obligatorio de mascarillas en exteriores. En su momento ya tuvimos ocasión de criticar esta medida porque es una medida que no se basa en ningún tipo de evidencia científica. No hay ninguna evidencia de que el uso de mascarillas en exteriores, especialmente fuera de aglomeraciones, tenga la más mínima incidencia a la hora de reducir la transmisión del virus. En este punto ya nos encontramos con una vulneración de la más idealizada de las teorías democráticas. Las normas deben ser aprobadas por los representantes del pueblo en el Congreso, no por el Gobierno. El Gobierno ejecuta las normas que aprueba el Parlamento, pero no debe ser quien apruebe las normas, porque si el Gobierno es el encargado de aprobar normas y de ejecutar las normas, esencialmente el Gobierno puede hacer con los ciudadanos lo que le dé la gana, que es efectivamente lo que está haciendo este Gobierno. La Constitución española, es verdad, en su artículo 86 habilita al Gobierno a dictar normas provisionales en forma de decretos ley para atender circunstancias extraordinarias y urgentes. Dado que la aprobación parlamentaria de una ley requiere su tiempo, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, la Constitución habilita al Gobierno a dictar estas normas provisionales. El problema es que todos los gobiernos de España, pero muy especialmente este último, han pasado a utilizar el Real Decreto Ley como una forma de preaprobación de las normas que posteriormente llevan al Parlamento. No es que dicten un decreto ley cuando hay una extraordinaria y urgente necesidad, lo dictan prácticamente siempre para ganar tiempo antes de que el Congreso, que además es un Congreso normalmente afín al Gobierno, termine convalidando 30 días después ese Real Decreto Ley. En el caso que nos ocupa, la imposición de la obligación de mascarillas en exteriores, debería ser obvio que no existía ni extraordinaria ni urgente necesidad, básicamente porque no existía necesidad. Se trata de una medida sin ningún aval empírico detrás y, por tanto, si no había necesidad, si es una medida estéril, más allá de demostrarnos quién manda aquí, más allá de eso, la imposición del uso de mascarillas en exteriores es inútil. Y si no es una necesidad, no es extraordinaria ni es urgente y, por tanto, no cabe la utilización del decreto ley como forma, como vehículo de aprobación, de preaprobación de esta obligación ciudadana. Dicho de otro modo, si el gobierno de PSOE-Podemos tenía el capricho de obligar a los españoles a llevar mascarillas en exteriores, debería haber llevado esa norma al Congreso para que los supuestos representantes de los ciudadanos se pronuncien al respecto. Y solo una vez se haya votado en el Congreso, esa propuesta de norma se convertiría en ley y comenzaría a ser obligatoria para los españoles. Pero no antes, y eso es lo que hizo el Gobierno. El 23 de diciembre aprobó este decreto ley para puentear temporalmente al Congreso de los Diputados e imponer su capricho desde ese mismo momento a todos los españoles.
Pues bien, a finales de diciembre el Gobierno, utilizando inapropiadamente el decreto ley, aprueba la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores. Y ayer, 1 de febrero, el Congreso tenía que convalidar ese decreto ley. Si el Congreso no convalida un decreto ley del Gobierno, esa norma se anula, desaparece de nuestro ordenamiento. Normalmente, la convalidación de los decretos ley suele ser un trámite sin demasiada importancia para el Gobierno, dado que si el Gobierno tiene una mayoría parlamentaria que lo respalde, pues aprueba las normas que quiere imponer a los españoles como decreto ley, luego lleva el decreto ley al Congreso, el Congreso lo convalida y se acabó todo el proceso legislativo. Pero en el caso de la imposición del uso de mascarillas en exteriores había ciertos problemas. ¿Por qué? Pues porque la medida es tan improcedente, tan desajustada con la evidencia empírica que tenemos, que parte de los apoyos parlamentarios tradicionales del Gobierno amenazaron con tumbar esa medida, con votar que no. Según la teoría democrática más idealizada, si los diputados representan al pueblo y esos diputados mayoritariamente en el Congreso votan que no a una medida, en este caso el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, eso significa que la voluntad general del pueblo es contraria a la imposición del uso de mascarillas en exteriores. Y por tanto que desde un punto de vista estrictamente democrático, esa norma no debería entrar en vigor. Y si esa norma entra en vigor, es una imposición política contra la voluntad del pueblo. Pues bien, esa norma ha entrado en vigor. Y ha entrado en vigor porque ha obtenido más síes que noes en el Congreso de los Diputados. Es decir, ha habido más diputados que la han apoyado que diputados que han votado en contra. ¿Y por qué ha habido más diputados que finalmente la han apoyado, pese a que habían dicho que no lo harían, que diputados que han votado en contra? Pues porque algunos diputados que habían dicho que iban a votar en contra han votado a favor, concretamente PNV y Compromís, y algunos diputados que habían anunciado que votarían en contra finalmente se han abstenido, concretamente Más País y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y qué ha llevado a estos socios habituales del Gobierno a cambiar el sentido de su voto de esta convalidación parlamentaria después de que ellos mismos, insisto, habían dicho que votarían que no? Pues una argucia por parte del Gobierno para manipular el sentido del voto de estos diputados. ¿Cuál ha sido la argucia? Incluir en el Real Decreto Ley objeto de convalidación parlamentaria no solo la medida que establece el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, sino también la revalorización de las pensiones en función del IPC del año 2021. De tal manera que si los diputados votaban en contra de ese Real Decreto Ley, no solo decaía la obligación de usar mascarillas en exteriores, sino que también se imposibilitaba la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Básicamente, lo que el Gobierno le planteó a los diputados fue lo siguiente: si os oponéis a la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, también os tenéis que oponer simultáneamente, no hay otra opción, a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. El Gobierno, por tanto, somete a un chantaje a los diputados para torcer el sentido de su voto. En lugar de permitir que cada una de estas opciones se vote por separado, establecemos el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, sí o no, revalorizamos las pensiones conforme al IPC, sí o no, de tal manera que algunos diputados puedan votar que no a la primera opción y que sí a la segunda opción, junta ambas medidas en el mismo texto objeto de convalidación para que los diputados no tengan escapatoria. En gran medida, por tanto, el Gobierno está secuestrando la voluntad popular, si es que esa voluntad popular existe. Si la voluntad popular es no queremos mascarillas, pero sí queremos revalorización de las pensiones al IPC, al juntar ambas medidas en un mismo texto legal, está impidiendo, está bloqueando que esa voluntad popular se exprese a través del Congreso. El Gobierno, por tanto, está socavando la democracia. Por tanto, si nos creyéramos la teoría idealizada de la democracia, es decir, que es posible agregar las preferencias de millones de votantes en un texto legal que termina, por tanto, siendo algo así como la voluntad orgánica del pueblo,
Yo eso no me lo creo en absoluto, pero si nos creyéramos esa teoría idealizada de la democracia en la que se fundamenta la legitimidad de nuestros sistemas políticos modernos, habría que decir sin ningún género de dudas que España es una democracia de pandereta.